amén del desván del scrap, bienvenidas a mi canal. Aquí tenéis el álbum que vamos a hacer y que al mismo tiempo tenéis también en el canal que inauguramos de el equipo DT. Va a haber tanto costura como scrap, y dentro del scrap no solo álbumes sino también tarjetería, así que tenéis varias opciones donde poder ver los vídeos. Yo os voy a explicar como siempre un poquito sobre lo que he hecho con el álbum y espero que os guste mucho. No es uno de los álbumes que normalmente hago porque no suelo hacer tantos sobres, pero me apetecía muchísimo que destacasen los papeles y hacer algo así como muy rápido y más sencillo, sin tanta complicación. Bueno, la portada ya veis, como siempre, muy sencilla, como me gustan a mí, no me gustan las cosas recargadas, así que fantástico. Por aquí está la trasera y aquí tenéis el lomo y he colocado este medallón. He puesto un ojal metálico pequeño porque si no me iba a estropear la espina. Y al final pensé que no iba a poder hacerlo y bueno, pues sí, lo he conseguido. Abrimos el álbum y mirad qué bonito se ve nada más a abrirlo. Bueno, pues todo lo que veis aquí son sobres de diferente tamaño. En unos he colocado los separadores y en este de aquí ya lo tengo preparadito con su frase, una etiqueta y todo esto. Y en otras no van los separadores. No quería recargar esto mucho, pero tenemos la opción con estas tiras que he puesto aquí. En este caso vamos a poner esta, por ejemplo, aquí, para que en vez de verse tan blanco se pueda ver como más papel decorado. Son trocitos de las tiras informativas que vienen arriba y las tengo ahí preparadas, solamente a la espera de colocar las fotografías. Os enseño primero este lado y como veis, tarjetas que van aumentando en tamaño igual que los sobres. He buscado una composición que quedase súper armoniosa y en algunas páginas ya vais a ver la decoración. ¿Por qué los sobres en la parte trasera están blancos? Precisamente para esto, para no recargar muchísimo el álbum, hacer composiciones muy sencillas pero que visualmente sean atractivas, como es este caso, que llevamos aquí una muñequita y como siempre por debajo cartulina o cartón para darle volumen y elementos que me permiten dar un poquito de interés al álbum. No están todas decoradas, evidentemente, solo algunas para que os sirvieran de inspiración. Como veis, las tarjetitas van aumentando. No he utilizado más colores porque me parecía que ya tenía suficientes con esto, de manera que los sólidos no los he utilizado, los acetatos y creo que viene uno y el papel vegetal tampoco. Y bueno, aquí tenéis otra composición. Ya veis que son composiciones muy sencillas, pero que nos permiten después aquí al colocar la foto que no se vea la cosa así como que te tire para atrás. Y en esta no tengo nada, en esta otra sí. Solamente ya veis que es una palabrita y uno de los puffs. En esta veis que sigo utilizando el separador. Y esta última, que es la que está decorada finalmente, no tengo más. Pero bueno, era un poquito para daros ideas y este es uno de los troqueles que no está en la suscripción, pero que me parecía súper bonito para hacer una composición y una de las muñequitas. Y como siempre, todo esto está pegado con cinta reposicionable precisamente para eso, para que cuando yo ponga la fotografía, si veo que esto me queda de esa manera que no me gusta, poder retirarlo todo y hacer otra composición. Y en la parte trasera a este precortado le he puesto una puffy que es la corbatilla. Después me di cuenta que había otras que sí que lo tenían y esto que lo hago siempre, que es para ocultar algo que no quiera que se vea. Pasamos al otro lado, voy a moverla para allí. Tenemos aquí lo mismo que antes, una tarjetita con espacio secreto. Esto se abriría. Tenemos aquí decoración, ya veis que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, pero le da un toque diferente al álbum. Y aquí solamente he colocado una de las muñequitas para esta solapa.
Pues esto es todo lo que tiene el álbum. A mí me parece que ha quedado súper bonito. Espero que a vosotros también os guste. Y nada más, os dejo a continuación con el tutorial. Empezamos un nuevo proyecto y os voy a dar las medidas. 2 cartones iguales de 7 por 8, siendo 7 la altura y 8 el ancho. Y un lomo de 7 pulgadas por 1,5 pulgadas. Tengo aquí los 3 papeles que voy a utilizar, portada, lomo y contraportada. Los tengo ya marcados, cada uno de ellos. Y voy a darle la vuelta para que lo veáis. Y os cuento un poquito lo que he hecho. Cuando estuve en México me regalaron todas estas piecitas y esta última, que están súper bien, porque con esta lo que he hecho es, antes lo hacía con la regla y ahora pongo en la hoja el cartón y con este tipo de escuadra marco. Y como tiene 5/8 de pulgada, que es la medida que yo dejaba antes, me viene de maravilla porque así ya tengo el cartón derecho, voy marcando las líneas exteriores de esta manera. Y después las interiores, de manera que yo ahora ya voy a cortar por la línea exterior y esta línea que tengo aquí le voy a hacer un pliegue y ya puedo coser el papel sin que por esta parte delantera esté torcido. He hecho lo mismo tanto con este como con la contraportada. Y en cambio aquí en el lomo he situado a una distancia de 1 pulgada, sirve para marcar la parte de abajo, y con esta parte inferior cojo, pongo esto derecho y aquí ya sitúo el cartón. Listo. Y de esta manera ya puedo marcar la parte inferior y con esta otra parte la superior. Aquí ya cuento después con la regla 1 pulgada y marco el exterior. Y ahora voy a cortar por la parte exterior todas los papeles. Los voy a coser y después ya me pongo a pegarlos con todas vosotras. Ya lo tengo cosido, tanto las portadas como el lomo, así que ahora solo me queda pegarlos. Empiezo por portadas y termino con el lomo. Lean back and swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about, but I know. Una vez que tenemos esto ya bien marcado, podemos plegarlo, darle así con mucho cuidadito
para que se nos pliegue el papel, y cuando esto lo tengamos seco, cortamos las esquinas, pero dejamos primero que se nos seque antes de cortar. Tenemos ya todo seco y plano. Vamos a cortar aquí un poquito la esquina. Recordad no llegar nunca al cartón, siempre un poquito más adelante. Y lo cortamos simplemente para que cuando peguemos nuestras portadas después no se nos vea tanto papel. Un poquito delante del cartón. Como os decía, al tener esto ya plegado, va a ser muchísimo más fácil colocar aquí el cartón. Para aquellas a las que se os sale un poquito el pegamento o después se os cuartea, si lo hacéis así, no vais a tener ningún problema porque el pliegue ya está hecho. Recordad que nunca tenéis que llegar a poner el pegamento en la esquina. Siempre dejad un espacio porque el pegamento se expande, va a ocupar más espacio hacia atrás y después, si no, se nos puede ver por aquí un poquito de pegamento. We all the same. Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you and I wanna go blind. And I want you to blind me. Bueno, pues con esto tendríamos nuestras portadas listas. Bien, pues ahora abrimos y vamos a buscar una cartulina que nos tape todo esto y después, una vez que lo tengamos listo, vamos a colocar aquí encima del lomo 3 piezas que nos van a servir como espina. Van a ser piezas independientes y de tamaños distintos. Una vez que tengamos las espinas, colocaremos las páginas. Las páginas os cuento después cómo van a ser cada una de ellas. Así que ahora voy a buscar una cartulina, la vamos a poner aquí encima, vamos a hacer las marcas y después la cortamos. No nos llega toda la cartulina para taparlo todo, así que, como digo, siempre en vez de coger un trocito tan pequeño, pues cortamos mejor aquí la cartulina y con este trozo añadimos aquí, porque esta parte siempre va a estar tapada y se nos va a notar mucho menos. Lo que tenemos que hacer es colocar, situar la cartulina y con un lápiz marcar por donde queremos cortar. Just give me a sign. Cuando cortéis, no os fijéis en si está derecho o torcido, sino donde vosotros habéis hecho las marcas, porque es algo que está hecho a mano y por lo tanto no tiene por qué coincidir exactamente, aunque parezca que sí, cada una de las piezas que forman las portadas. Comprobamos que nos queda bien y ya lo pegamos. Una vez que lo tenemos bien situado, yo lo que hago es marcar el lomo . Cogemos el resto de cartulina y hacemos lo mismo en este otro lado. Marcamos hasta la esquina y marcamos en este lado.
Miramos que nos coincida bien. Voy a hacer una flechita hacia arriba para no equivocarme después una vez que ponga el pegamento. Bien, pues con esto habríamos terminado de forrar el interior. Nos quedaría ahora empezar ya con la espina que voy a hacer y con las páginas. Esta parte del lomo ya se ha secado por completo, así que ya podemos plegar sin que se nos arrugue. Con nuestras tapas ya listas, vamos a empezar el interior del proyecto. Tengo aquí preparadas las 4 piezas que vamos a necesitar para hacer la espina y van a ser las medidas 2 a 2. Estas nos van a medir 1,5 pulgadas por 6 pulgadas 3/4, 1 y 2. Y estas otras dos nos van a medir 1,25 pulgadas por 6 3/4. Recordad que 6 3/4 va a ser la altura de nuestras páginas. Bien, cogemos estas primeras que nos miden 1,25 pulgadas y vamos a hacerle los pliegues. Así que marcamos primero a 0,5 pulgada, giramos y volvemos a marcar 0,5 pulgada. De esta forma nos va a quedar aquí un pliegue de 1/4 de pulgada. Con esta otra pieza hacemos lo mismo. Marcamos 0,5 pulgada, giramos y volvemos a marcar 0,5 pulgada. Esta otra pieza tendrá también un lomito de 1/4 de pulgada. Y estas otras dos marcamos 0,5 pulgada, volvemos a girar, giramos y marcamos otra 0,5 pulgada, de manera que nuestro lomito que nos quede aquí sea de 0,5 pulgada. Y esta última vamos a hacer lo mismo, 0,5 pulgada, giramos y volvemos a marcar 0,5 pulgada. Ahora tendríamos que cortar las esquinas hasta que llegue a cada uno de los pliegues de los lomos, tanto en estas como en estas, y por arriba y por abajo. Pero las vamos a dejar separadas porque quiero daros las medidas de las páginas y hacer los pliegues todos seguidos. En estas piezas que tenemos aquí, todas estas están ya cortadas y preparadas para pegar. Vamos a hacer unos sobres y son unos sobres que irán así en disminución para que podamos ir viendo todos los papeles, y lo único que tenemos que hacer es plegar la parte inferior, que es más larga, con una pestaña por aquí, otra pestaña por aquí y pegar una contra la otra. Os voy a dar las medidas de todas y después yo solamente voy a pegar una, os explico cómo lo voy a hacer y el resto lo hago fuera de cámara para que el vídeo sea como mucho más dinámico. Y vamos a empezar de menor a mayor. Necesitamos una pieza que nos mida 7 3/4 por 3 y otra pieza que nos mida 6 3/4 por 3. A esta pequeña no hay que hacerle nada y a esta más grande, en la posición más larga, marcamos 0,5 pulgada. Os indico con esta y después yo ya hago las demás. Vamos a plegarla. Después ya marcaré bien. Pongo encima del pliegue que he hecho esta parte superior. Y ahora me vengo con esto así y busco el lugar en el que yo pueda hacer el pliegue. De manera que yo voy a marcar aquí
Y con esto lo que voy a conseguir es que la parte inferior quede exactamente igual que la parte superior. Yo ahora pliego esta, le doy ahora la vuelta y al poner encima esta otra pieza queda exactamente igual en el sitio que tiene que quedar tanto por este lado como por este otro. Y después no vamos a tener ningún problema a la hora de encajarlo en la espina porque esta medida está exacta a estas pequeñitas que tenemos aquí. Bien, pues lo mismo que he hecho ahora lo voy a hacer con las demás piezas. Y después cortaríamos aquí pestaña, pestaña, pestaña y pestaña y pegaríamos esta pieza encima, de manera que ya tenemos un sobre listo y preparado para pegar en la espina. El siguiente sobre constará también de dos piezas, una nos mide 7/3 y la otra 6/3. El ancho de las dos va a ser de 3 pulgadas y 5 octavos. A la pequeña no tenemos que hacerle nada y a esta, como os he dicho antes, marcamos media pulgada, hacemos el pliegue, medimos con la otra pieza y marcamos aquí. Y esto, como os he dicho yo, lo voy a hacer por separado para terminar antes. Continuamos con el siguiente sobre. Dos piezas, una 7/3 y otra 6/3. Estas, la altura va a ser siempre la misma en todas las páginas, ¿vale? El ancho de estas piezas va a ser de 4 1/4. A la delantera no le hacemos nada y a la trasera marcamos primero media pulgada, plegamos y después marcamos, cuando pongamos esto encima, la otra media pulgada por el otro lado. Siguiente sobre. Altura igual, 7/3 y 6/3. El ancho de estas dos piezas va a ser de 4 7 octavos. Y hacemos como hasta ahora. Marcamos primero media pulgada, plegamos y después marcamos la siguiente media pulgada. El siguiente sobre. Una pieza nos mide 7/3 y la siguiente 6/3. Y el ancho de estas dos piezas va a ser de 5 pulgadas y medio. Hacemos lo mismo, marcamos solamente un pliegue y después ya marcaremos el siguiente. El penúltimo sobre nos va a medir igual, 7/3 y 6/3. Y el ancho de las dos piezas va a ser de 6 pulgadas y 1 octavo. Marcamos en la más larga media pulgada, la siguiente ya se la marco yo. El penúltimo sobre va a tener la altura que los demás, una pieza 7/3 y otra 6/3. Y el ancho de estas dos va a ser de 6 pulgadas y 3/4. Voy a hacer el primer pliegue para tenerlo listo y después el resto ya lo hago yo. Y el último sobre nos va a medir lo mismo. Una pieza 7/3 y la otra es así, 6/3. El ancho de estas dos piezas va a ser de 7 pulgadas y 3 octavos. Giro y le hago el pliegue a media pulgada. Antes de ponerme con todos los sobres, habíamos dejado a medias estas piezas, así que ahora voy a cortarles las esquinas. Y a plegarlas. Nos tienen que quedar estas barquitas, así que voy a hacer lo mismo con las otras. Dos piezas con el lomo estrecho y dos piezas con el lomo ancho. Las piezas del lomo estrecho las vamos a introducir dentro de las del lomo ancho, las pegaremos centradas,
De manera que aquí ya podremos acoplar 4 sobres y en este otro lado podremos acoplar otros 4 sobres. Pues tenemos que pegar estas piezas y tenemos que pegar también la parte delantera en el sobre. Y para eso vamos a cortar primero las esquinas. Lean back and swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Tendríamos ya las 2 espinas preparadas. Vamos a colocarlas bien, así. Después tendríamos que ir encajando cada uno de nuestros sobres en el interior, así. Tenemos todos los sobrecitos ya preparados y tendríamos entonces que pegar nuestra espina. Vamos a dejar un poquito de espacio tanto por delante como por detrás y entre las 2 espinas. Miramos donde nos quede bien, cerramos aquí la tapa para saber dónde tendremos que ponerla. Si queréis hacer unas marcas, medid arriba y abajo y se las dejáis. En mi caso lo voy a hacer a ojo, pero bueno, siempre buscad la forma que os resulte más práctica y más fácil de hacer. Así que vamos a poner el pegamento y ya lo pegamos. You wear a permanent smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about. But I know, yeah I know, yeah I know that it's a lie that you never told me. I guess you saw me all the same. Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Pues ahora que tenemos ya todas las espinas pegaditas, vamos a empezar con los sobres. Vamos a poner primero este en la parte trasera y de ahí vamos hacia la delantera. Fijaros bien, no os vaya a pasar que lo peguéis del revés, ¿vale? Esta sería la delantera, pues empezamos por la parte de atrás. Ponemos pegamento tanto en la parte trasera como en la parte delantera de esta espina. Tengo preparado ya lo que voy a colocar de entrada.
un bolsillito en diagonal, una solapa, otra solapa y aquí le vamos a hacer un añadido. Y en la parte trasera quiero hacer un bolsillo en diagonal. Y tengo aquí ya preparada la medida de la cartulina que voy a necesitar para introducir en cada uno de los bolsillos. Quiero que salga y entre perfectamente, así que le he dado un poquito de holgura para eso, para que no se nos quede después totalmente trabada dentro. Y seguramente que después le añada una de estas piezas que voy a cortar con esta troqueladora. Os doy las medidas de todas las piezas y las vamos pegando. Para el interior de la portada necesitamos una pieza que nos mida 5,5 por 6 3/4. En la posición de 5,5 marcamos media pulgada para poder hacer la pestaña y pegar nuestra pieza. Aquí delante le vamos a hacer un bolsillito y por tanto necesitamos una pieza que nos mida 6 por 4,5. En la posición de 4,5 marcamos media pulgada y en la de 6 marcamos media pulgada en un extremo y media pulgada en el otro extremo. Después cortaremos en diagonal desde la marca de la pestaña a la siguiente marca de la pestaña. Necesitaremos otra pieza que nos mida 6,5 por 6 3/4 y en la posición de 6,5 marcamos media pulgada. Será la pestaña para poder pegar la pieza. Y esta otra pieza, que es uno de los restos que tenía por ahí, nos va a medir 1,25, aunque no me llegue ahí, pero esa sería la medida, por 6 3/4. Y en esta posición, vamos a coger este trocito de aquí, así, marcamos media pulgada. Le he dado la vuelta porque aquí tenía como una parte levantada y así me queda como pestañita. Bien, esto lo dejamos y ahora vamos con la otra pieza y ya tenemos todo marcado y listo. Para el bolsillo que voy a hacer en la parte trasera va a ser así en diagonal, así que necesito esta pieza que me mide 8 3/8 por 7 1/4. En este lateral en el que llega aquí la pieza a 8 3/8 marcamos media pulgada. Giramos y en la parte inferior marcamos otra media pulgada. Estas serán las dos pestañas que necesito para pegar este bolsillito allí a la parte trasera. Después estoy pensando que en vez de hacer una diagonal entera desde pliegue a pliegue, voy a dejar aquí un espacio y aquí otro espacio. Dejaré una pulgada y aquí otra pulgada antes de cortar. Así que ahora lo que hago es, aprovechando la regla que tengo aquí y todas las grietas que tenemos en esta tabla, pues ya marco media pulgada aquí. Dejo una pulgada, doy la vuelta y hago lo mismo en este lado. Marco una pulgada aquí. Después solamente tendré que cortar este trozo que he marcado. Bien, pues ahora que tenemos ya todas estas piezas preparadas, vamos a plegar esquinas y vamos a ir pegando. Mirad, voy a aprovechar también el bolsillito y voy a hacer las marcas para después poder cortar en diagonal. Yo quiero cortar aquí, así que lo pongo en esta medida, bajo hasta aquí porque voy a dejar una pulgada aquí y más o menos cortaré desde esta esquina del pliegue hasta la marquita que yo he hecho. Y primero lo que hacemos es ir cortando esquinas.
key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Y ahora que ya tenemos las dos piezas delanteras y el bolsillito trasero, lo vamos a pegar a nuestra estructura. Empezamos pegando esta pieza y encima de esa pieza pegamos la del bolsillo. You wear a permanent smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about. But I know, yeah, I know, yeah, I know that it's a lie. La estructura principal estaría ya lista, así que vamos a buscar ahora los papeles decorados y ver cómo dejaríamos todo esto en un resultado ya final. Voy a empezar a pegar los papeles porque tengo preparados los de la parte delantera. Quiere eso decir que lo que está en la parte trasera todavía está en blanco y no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Así que quiero dejar estos ya preparados, pegados, y como veis están ya todos cosidos. Así que empezamos a pegar y después vemos qué hacemos con la parte trasera. You sold me all the same. Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Bueno, esto ya lo tendríamos terminado. Seguramente todas las partes traseras se queden en blanco para poder decorarlas después. Si aquí pongo la fotografía, aquí irá la decoración, y si aquí va la fotografía, aquí la decoración. Ya sabéis, las que me seguís, que suelo dejar bastantes espacios en blanco en los álbumes. Me parece además fundamental para que puedan destacar las fotografías. Las que me seguís ahora por primera vez por aquí, pues que lo sepáis. Todo esto queda súper bonito, pero necesitamos también espacios en blanco para nuestras fotografías. Me quedaría hacer aquí una tarjeta, otra tarjeta para aquí. ¿Y qué más? Los tarjetones de todas las páginas. Preparar la portada, que la tengo ya ahí separada, es algo muy sencillo. Y aquí en el lomo os dije que quería colocar el medallón, así que, como os decía, voy a buscar las tarjetas, voy a buscar la decoración que quiera poner para que la veáis, y una vez que tenga todo eso, hacemos lo de la portada. Empezamos con la portada. Tengo ya preparado aquí el pegamento, que no sé si se habrá secado porque lleva un rato abierto. Después, el interior está ya terminado. Os va a encantar, ha quedado buenísimo. Tiene tiene algunas páginas decoradas para que os sirvan de inspiración y entendáis un poquito el concepto de por qué hay tanto espacio en blanco y dónde voy a colocar yo las fotografías, pero ahora nos dedicamos a la portada. Os cuento un poquito sobre los elementos que tienen. Este es 3 troquelados del troquel de Marquitos, que yo creo que es de los básicos de Alua, que no venía con ninguna colección. Lo he troquelado 3 veces, he pegado capa sobre capa para darle volumen. Voy a utilizar en esta esquina
las 3 margaritas que vienen en los precortados y después estos 2 elementos que son de los chipboard de la propia colección. Esta parte lo que he hecho es para que me quede fija y no se bambolee al tener el marquito con volumen, pues por la parte trasera he puesto un cartón de, yo creo que es ¿de qué? De 0,5, no, de 1 milímetro y 2 trocitos de cartulina por encima, tanto aquí como aquí, de manera que ahora al colocar la muñequita encima ya se queda fija sin estar moviéndose hacia un lado y hacia otro. Así que ahora lo único que me queda es pegar. Just give me a sign. He visto que la cadena pasa por este ojal metálico pequeño y este sí que me va a caber entre la espina sin dañar el álbum. Así que con mucho cuidado abro por el centro y con el cocodrilo, es que me encantó como lo llamaban en Puerto Rico, voy a hacer el agujero. Bien. Entonces, ahora paso el ojal metálico, aparte que es muy pequeñito y ni siquiera voy a tener que apretar. Don't go and tell me I don't wanna know that I'm better off in the dark, that you'll always be a shooting star. Bueno, y mirad qué cosa más mona de medallón queda. Me parece tan bonito, tan bonito. Y hasta aquí el tutorial, el álbum. Espero que os haya gustado mucho. Hasta aquí hemos llegado. Me despido ya de todas vosotras. Hasta la próxima. Una sonrisa y un beso. ¡Chao! Lean back and swallow the key to your heart.